Así es, Mónica, Iván, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Sí, tú lo decías, hasta el Hospital Regional Hernán Enríquez Aravena en Temuco fue trasladado este trabajador que ya ha sido identificado, ¿cierto?, como Juan Segundo Catril, quien durante horas de esta mañana, eso de las 8:30 de esta mañana, cuando se trasladaba desde la comuna de Tirúa hacia el sector de Lumaco, en la localidad de Lumaco, ¿cierto?, en el sector Relún, fueron interceptados el bus donde él y otros 30 trabajadores se encontraban trasladándose, fueron atacados por desconocidos armados, quienes dispararon en contra del bus en el cual se movilizaban estos 30 trabajadores. Ellos, como tú ya lo adelantabas, ¿cierto?, son trabajadores subcontratados por Forestal Mininco, realizaban faenas de reposición, de plantación de especies nativas en bosques que ya han sido explotados por la empresa. Es en ese momento entonces cuando son atacados por este grupo indeterminado de personas, encapuchados todos, armados, y producto de ello 3 trabajadores resultaron heridos de diversa consideración. El más grave de ellos, el que ya lo comentábamos, ¿cierto?, esta persona, Juan Segundo Catril, de la comunidad Humberto Millagual, resulta con heridas que finalmente terminan impactando en su cabeza. Es debido a la gravedad de estas lesiones que termina siendo trasladado a través de un helicóptero de carabineros hasta este hospital, el Hospital Regional de Temuco, debido a la complejidad de sus lesiones. Hace muy escasos minutos el delegado presidencial de la Araucanía, Raúl Alar, en compañía del general jefe de la 9ª Zona de Carabineros, que nos confirmaron que este trabajador se encuentra en este minuto siendo intervenido, se encuentra grave, pero eventualmente se encontraría fuera de riesgo vital. Una información que se ha ido desarrollando conforme han pasado los minutos. Los otros 2 trabajadores también fueron trasladados vía aérea en un helicóptero de la empresa a través de a otros centros asistenciales también de la región de la Araucanía. Conversamos con autoridades, también conversamos con el jefe policial para conocer parte de la dinámica de este hecho que comenzó a desarrollarse a partir de las 8:30 de esta mañana y que aún mantiene a este trabajador siendo intervenido en el principal centro asistencial de la región de la Araucanía. Escuchemos. Ellos, al tener conocimiento de que en las proximidades del lugar donde fueron atacados existe una medida de protección que es cumplida por Carabineros, en el fondo San Óscar, ellos optaron e irse a una zona segura y tener el resguardo de los carabineros que estaban en esa medida de protección. Desde ahí, ¿no es cierto?, dada la gravedad de una de las personas, Carabineros de Chile facilitó la aeronave institucional con un paramédico institucional que tiene acá en la ciudad de Temuco, la cual, dada la gravedad de una persona adulta, ¿no es cierto?, procedió a su traslado aeromédico. La empresa CMPC o Forestal Mininco tomó la determinación de hacer un traslado aeromédico de sus 2 funcionarios para recibir una intervención médica, digamos, a pesar de que son lesiones leves, pero con un mayor nivel de expertise acá en la ciudad de Temuco. Bueno, lo comentaba, ¿cierto?, el general Manuel Cifuentes. Los 3 trabajadores entonces debieron ser trasladados vía aérea, los 3 eventualmente con impactos balísticos. Por supuesto que también se hizo presente en este lugar el delegado presidencial de la Araucanía, Raúl Alar. También la Fiscalía de Alta Complejidad ya comenzó una investigación por parte del gobierno y ya el delegado adelantó que se va a presentar una querella en contra de los autores de este hecho. Evitó referirse a qué tipo de querella, qué tipo de delito también se va a invocar y si eventualmente podría invocarse, como no, también la ley de seguridad del Estado, la ley antiterrorista. Detalles que seguramente van a ser conocidos durante las próximas jornadas, pero tenemos por supuesto las palabras del representante presidencial y también del representante del fiscal del Ministerio Público. Revisemos. Estos son hechos que afectan y atentan contra la vida de las personas, trabajadores de nuestra región, que no pueden ser pasados por alto. Condenamos con la mayor gravedad y se está presentando una querella criminal por estos hechos. El decreto constitucional que establece la excepción constitucional de emergencia establece indicaciones, orientaciones respecto de la protección de las principales rutas y carreteras, pero también otorga al jefe de la Defensa Nacional todas las atribuciones respecto de materias de orden público en la región. En el cruce Santo Domingo, próximo al límite entre las comunas de Lumaco y Tirúa, se registró una emboscada. Este minibús fue atacado por un número indeterminado de personas quienes efectuaron disparos en contra del minibús.
y resultaron 3 trabajadores forestales lesionados. Uno de ellos de gravedad, con una herida en la cabeza, fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Regional de Temuco, y 2 trabajadores con lesiones de menor gravedad que fueron atendidos en las postas Manzanar en el sector Relú. Este es un hecho de especial gravedad por la afectación de la integridad física de 3 trabajadores. Por lo mismo se dispuso inmediatamente el trabajo de la Fiscalía de Alta Complejidad, quien determinó la concurrencia de personal de la Policía de Investigaciones y del Laboratorio de Criminalística hasta el sitio del suceso. Bueno, las palabras, ¿cierto?, del fiscal Roberto Garrido, fiscal regional de la región de la Araucanía, refiriéndose a los primeros peritajes que seguramente ya se encuentran realizando las policías a través de redes sociales. La coordinadora Arauco Mayeco se desligó categóricamente, según indica, de este hecho, aludiendo, ¿cierto?, de que esta organización no ataca a trabajadores menos de la etnia mapuche. Mientras acá en el Hospital Regional de Temuco han sido numerosos los parlamentarios que han llegado a visitar, a conversar con la familia, también con el director de este centro asistencial, en particular los diputados de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán y Miguel Mellado, quienes se encuentran al interior de este centro asistencial. Seguramente también vamos a tener declaraciones y reacciones, no solamente del mundo político, sino que también del mundo gremial. También la multigremial de la Araucanía ha salido a rechazar este tipo de ataques en contra de trabajadores. Todo esto mientras también comienzan a desarrollarse ya las primeras pericias. En una mañana, ustedes lo adelantaban al inicio de este despacho, bastante noticiosa con este hecho y también con otros ataques que se han registrado en la provincia de Arauco y también en el límite de las regiones del Biobío y de la Araucanía. Mónica, Iván. Sí, te iba a preguntar justamente eso, Héctor, porque todos estos ataques, también incluyendo el que ocurrió a una familia de agricultores, criadores de caballos en Ercilla, se producen bajo el estado de excepción constitucional. Entonces, yo no sé si ese estado que el gobierno ha pedido que sea acotado a las rutas, de alguna manera no está resultando lo suficientemente eficiente para este tipo de ataques que se producen en sectores más rurales, más hacia el interior. Sí, efectivamente, y respecto al hecho que tú comentabas, Mónica, efectivamente hay una persona que se mantiene aún con riesgo vital en el hospital de Angol, luego de recibir también impactos balísticos por parte de desconocidos en este atentado a parceleros en el sector de Ercilla. Lo cierto es que lo consultábamos también al delegado presidencial Raúl Alar. Lo que él ha señalado es que este estado de excepción es una exclusiva responsabilidad del jefe de defensa. Lo cierto es que también ha habido críticas en respecto a que justamente estos 2 hechos que estamos comentando en particular son hechos que se desarrollan, que se concretan en sectores aislados, en rutas, en el caso del registrado de esta mañana, en una ruta que evidentemente no es una ruta principal. Desde el gobierno, incluso al iniciar este nuevo estado de excepción, ya hace justamente una semana, se indicó que este se iba a desarrollar, que los patrullajes por parte del Ejército acompañando a Carabineros y a la PDI se iban a realizar en carreteras y en rutas principales. Es ahí entonces en donde radica la mayor crítica que se ha realizado por parte de los agricultores, en particular de Mayeco, también por parte de los gremios y organizaciones, porque justamente el gobierno ha dicho que este es un estado acotado a carreteras para mantener el flujo particularmente del abastecimiento, la seguridad de los camiones, pero también entendiendo que ese flujo se realiza particularmente por la Ruta Sur y eventualmente por otras rutas que también son principales, como por ejemplo la ruta costera de la Madera y otras, pero lejos está de concretarse justamente en sectores rurales, como tú indicas, de los agricultores heridos, maniatados también, donde hubo muerte de caballeres. Esto ocurre en un sector rural y en particular el de esta mañana que se realiza, que se concreta efectivamente en un camino rural, claro, en un camino forestal, donde los trabajadores, incluso se nos adelantaba, ellos hacen una suerte de rodeo. Hay zonas que se conocen ya, que se realizan diferentes ataques, hechos de violencia, entonces ellos deben hacer un rodeo, tomar otro camino más alternativo aún para poder estar y optar por una ruta un poco más segura. Finalmente eso no es así, termina con las consecuencias que ya hemos descrito durante estos últimos minutos. Estos agricultores que tú mencionabas en Ercilla son atacados por 50 individuos que además tenían metralletas de guerra, escopetas, que les roban. Es una familia de agricultores, digamos, no se ve de mucha dinero, y les matan a sus caballos, o sea... y además los amenazan con que se tienen que ir. Y los amenazan con que se tienen que ir, o sea, uno dice, ¿por qué este tipo de violencia contra estas personas que nada tienen que ver? Y sobre todo, matando animales que no tienen ninguna explicación.
Exacto, cuesta entender y lo conversábamos también en la jornada de ayer, particularmente con el presidente de la Asociación de Agricultores de Victoria, Mayeco. Ellos son gente, efectivamente, son pequeños parceleros, son agricultores, gente que particularmente tenía, en este caso, tenía 2, 3 caballos. Los 3 equinos fueron acribillados, básicamente uno lo pudo ver incluso en imágenes, son varios los disparos que reciben, y entonces ahí es donde radica la crítica de los agricultores, que ellos finalmente son pequeños productores que producen trigo y alimento y que terminan siendo atacados por estos grupos violentistas. Iván. El delegado presidencial tiene un punto al decir que efectivamente el jefe de zona en estado de emergencia tiene las atribuciones, están en el decreto efectivamente con el que se decretó este estado de emergencia la semana pasada, no obstante que el gobierno ha insistido en que se trata de un decreto acotado, de un estado de excepción acotado, que solo se restringe a las rutas, entonces ahí hay una contradicción, pero bueno, la jefa del delegado presidencial, la ministra Isquia Siches, va a hablar en el Palacio de la Moneda en los próximos minutos respecto de este asunto y habló sobre este atentado tan grave a estos trabajadores forestales. Hay una persona, recordemos, en riesgo vital, como ha dicho Héctor Burgos desde Temuco, la gente de la multigremial de la Araucanía. Escuchemos lo que declararon. Tras concurrían a su lugar de trabajo en la madrugada de hoy en la comuna de Lumaco, fueron atacados con armamentos de alto calibre. Uno de ellos está grave. No se puede permitir que estos grupos extremos sigan operando con total impunidad en la región. Basta de seguridad acotada. El gobierno y todos los poderes del Estado deben tomar carta en el asunto y perseguir y desarticular a estos grupos que causan muerte en la región. En este caso, trabajadores mapuches. Hoy un grupo de trabajadores... Bueno, las palabras del presidente de la multigremial, Patricio Santibáñez, quien ha descrito un poco la dinámica de estos hechos. También la multigremial ya nuevamente ha reiterado, al igual que como lo han hecho otros gremios, a que se aplique nuevamente este estado de excepción, pero no solamente a las rutas principales, sino que en toda la región de la Araucanía y también en las provincias de Arauco y Biobío es donde se han concentrado estos últimos hechos de violencia. Por supuesto que vamos a seguir acá en el Hospital Regional de Temuco muy atentos a cómo evolucione la salud de este trabajador baleado durante esta mañana en la cabeza, y también lo que ocurre en Angol con esta otra persona, parcelero también, quien resultó herido durante la tarde del domingo mientras se intentaba auxiliar a otro grupo de parceleros que eran atacados por desconocidos acá en la provincia de Mayeco. Muy bien, muchas gracias, Héctor.